¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Después de repasar la actualidad en Noticias Comunitat Valenciana llega el análisis y la reflexión. Esto es Ágora. Mucho que debatir en los próximos minutos con 4 contertulios, 2 periodistas, 2 analistas, para ver lo que ha ocurrido esta semana en la Comunitat Valenciana. Les presento esta noche con nosotros el presidente del sindicato CESIF, don Daniel Matoses. Buenas noches. Muy buenas noches. Por cierto, se presenta de nuevo a la reelección. Por cierto, sí. Está previsto que en el mes de enero se celebre el Congreso Autonómico del Sindicato. ¿Sí? Y si no cambian las circunstancias, tengo intención de presentarme de nuevo. Bueno, pues le deseamos mucha suerte, lo seguiremos de cerca. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Fernando Alabadí, periodista habitual de Ágora. Aún no lo habíamos tenido esta temporada. Nos alegra tenerlo. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Bueno, mucho que analizar ese CIS que nos deja una radiografía de lo que puede ocurrir. Estamos a tan solo... A menos de 2 meses de las próximas elecciones. La campaña en realidad ya ha empezado, se está viendo mucho movimiento, mucha guerra de declaraciones, pero bueno, luego entramos en materia. Venga, pues bienvenido. También periodista, una importante trayectoria profesional, Pilar Tamayo, habitual de Ágora también. Buenas noches. ¿Qué tal, Bonani? Buenas noches. Bueno, mucho jaleo hemos tenido también esta semana. Por fin esa reunión entre Mariano Rajoy y Ximo Puig. Sí, al final mucho ruido y pocas nueces parece, ¿no? Sí. Decepcionante, quiero decir. Bueno, aunque esos 1.400 millones pues parece que llegarán a la Comunidad Valenciana porque hacen falta para pagar a proveedores, ¿no? Más que nada, pero sigue sin solucionarse el problema de fondo que no se hará hasta el año que viene, claro. Bueno, pues bienvenida también, Pilar. En nuestro cuarto contertulio, abogado, nos gusta también tener sus reflexiones. Mariano Ayuso, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Mucho que analizar también. Movimiento ya de pre-campaña electoral, ¿se nota ya? Sí, bueno, en el ámbito jurídico-legislativo se nota a nivel estatal muchísimo porque el PP, el gobierno popular y la mayoría popular en las Cortes de la Nación española, claro, están dando un acelerón legislativo importante. Vamos, en los últimos 2 meses, pues prácticamente se han aprobado leyes o textos refundidos que han cambiado, nos han dejado las bibliotecas jurídicas convertidas en papel viejo, pero bueno, reformas muy importantes y se nota un final de campaña que quiere dejar atado más o menos jurídicamente al futuro. Final de legislatura. Muy bien, pues gracias también, Mariano, bienvenido. Comenzamos por los datos que conocíamos hoy. Nos da una radiografía de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones del 20 de diciembre. Datos del barómetro del CIS. Los populares ganarían las elecciones con el 29%, luego aclaramos estos datos, de los votos, por delante del Partido Socialista, que recibiría el 25%. Ciudadanos se consolida, sube con fuerza, sigue la tercera fuerza política con un 15% y Podemos sigue cayendo. ¿Cómo ven nuestros contertulios estos datos? Fernando Alabadí, aquí entraríamos en cocina o no cocina de estos datos, ¿no? Que también es interesante. Pero a priori, ¿qué nos dice? Los datos del CIS siempre están un tanto cocinados, pero la cocina que se le aplica es simplemente el recuerdo de lo que se ha votado, lo que cree que va a pasar. El CIS entra también a proyectar el posible voto de la gente que dice que no sabe todavía lo que va a votar. Entonces, ¿interpreta esto? Se interpreta. Las encuestas, las 2.500 encuestas, se hicieron del 1 al 12 del pasado mes, y entonces, ¿esto qué implica? Que estaba muy reciente el recuerdo de las elecciones catalanas y que, a pesar de que es verdad que cocinado el Partido Popular sería el que tendría más votos, en estimación directa de voto, es decir, a la pregunta si mañana se realizaran las elecciones, ¿a quién votaría usted? Un 16,6% diría que el Partido Socialista, un 15% que al Partido Popular, y es verdad que ha habido un intercambio entre Ciudadanos y Podemos, posiblemente afectado por las elecciones catalanas, por el buen resultado de Ciudadanos en las catalanas. Yo creo que, a pesar de que el resultado es muy bueno para el Partido Popular, el Partido Socialista tiene posibilidades de ganar las elecciones. Por eso, porque hay mucha gente que ha dicho que votará al Partido Socialista. Y una cosa más, en realidad quien ha votado es el que no sabe o no contesta a quién va a votar, porque es más alto el porcentaje de gente que aún no tiene ni idea de a qué formación política votará que la mayoritaria, claro, que sí que tiene claro que votaría al PSOE. Daniel Matoses, ¿cómo interpreta estos datos? Pues los interpreto en el sentido de que está todo muy abierto, muy abierto, y que van a ser unas elecciones donde no hay una previsión clara sobre ni quién va a ganar ni qué gobierno se va a formar. Y eso pues me preocupa porque las circunstancias socioeconómicas del país, incluso los problemas territoriales que en estos momentos están encima de la mesa, pues requerirían de gobiernos pues con un fuerte respaldo popular. Nos jugamos mucho en estas elecciones. Pilar Tamayo.
Sí, cogiendo el guante de lo que decía Fernando, exactamente el CIS dice que hay un 22% de indecisos. Es un porcentaje muy elevado, constata que baja la abstención, o sea que habrá más participación, pero que sube el nivel de indecisos. Sí que la fotografía difiere mucho de la del diario El País, en el sentido que el CIS sitúa a Ciudadanos a 10 puntos del Partido Socialista. El País hablaba de la posibilidad de un triple empate. Esto el CIS lo echa por tierra y dice que aunque Ciudadanos se afianza en el tercer puesto y desbanca Podemos, sigue soportando o sigue aguantando el bipartidismo. Es decir, que la batalla va a estar entre PP y PSOE. El CIS da una cifra que no es cualquiera. A ver, Rajoy está obsesionado con llegar al 30% de los votos, porque desde Génova consideran que el 30% es el umbral que marcará la posibilidad de mantenerse en la Moncloa, efectivamente, con algún posible pacto. En la última encuesta, que era la del diario ABC, le situaba por debajo de ese 29 y ellos... ahí sí que puede haber cocina en que es un porcentaje que se aproxima casi al que espera el gobierno. Pero claro, la situación, estoy con Daniel, es decir, en las situaciones de una volatilidad... Y queda mucho todavía de campaña, pueden pasar muchas cosas. Sí. Mariano Ayuso, ¿usted es de los que se creen las encuestas, los datos? Bueno, yo la verdad es que solo creo en Dios nuestro Señor. Pero yo lo que sí es evidente y es que hay el único ganador y la opción mayoritaria de los españoles es el centro. El centro cada vez más céntrico, ya valga la redundancia, porque la tercera fuerza, y es en un partido emergente con relativa poca presencia en el ámbito nacional, que es Ciudadanos, tiene una fuerza de crecimiento enorme. PP y PSOE, a pesar del desgaste, a pesar del caso Bárcenas, a pesar de los seres de Andalucía, etcétera, se siguen manteniendo como las fuerzas con gran fuerza. Y luego, en la izquierda, lo emergente es una fuerza que es una izquierda relativa, que no es un extremismo. De hecho, acaban de nombrar a un teniente general, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, o sea, un militar de prestigio, buen amigo de la OTAN y un hombre, persona de confianza del mando aliado del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, o sea, de los norteamericanos en definitiva, como uno de sus candidatos y persona que expresamente apoya a Podemos. Todo eso, junto con otros nombres que aparecen en Podemos, pues nuestro propio dirigente regional de Podemos, Antonio Montiel, un hombre, yo soy amigo suyo, extremadamente moderado, un hombre de izquierdas muy moderado, un socialdemócrata moderado, de que Podemos y las propuestas ideológicas de Podemos, a salvo algunas manifestaciones quizá un poco estrambóticas en Madrid y Barcelona, pues la verdad es que el panorama es muy moderado. Pero sí que es cierto, claro, sí que es cierto, Mariano, que Podemos ha bajado considerablemente expectativas, claro. Ya lo hizo en las elecciones. Pero no ha bajado a costa de que suba, por ejemplo, el Partido Comunista o Izquierda Unida, sino a costa de que se mantenga el Partido Socialista, suba Ciudadanos. O sea que yo creo que los extremismos están en los extremistas de derechas, la verdad es que hace ya muchos lustros o décadas que no hay. Pero es que extremistas de izquierda, entendiendo por tales a los comunistas o Izquierda Unida, etcétera, prácticamente también han desaparecido. ¿Qué ha pasado con Podemos, Fernando, Pilar, Daniel? ¿Por qué este bajón considerable? Es por lo que acaba de decir Mariano, sí. Ciudadanos ha sabido ocupar el centro, además lo repite su líder, yo creo, constantemente, porque ha visto filón. Es decir, todo el mundo tiene claro dónde está el PP y dónde está el PSOE. Podemos es un poco más complicado ubicarlo, porque sería a la izquierda del PSOE, pero en el caso de Ciudadanos está muy claro. Eso unido a que, hombre, seamos serios, ¿no? Quien aspira a ser presidente del gobierno ha de cuidar, aunque no le guste la corona, determinados actos. Y yo creo que tanto aquella imagen en la que le regaló al monarca Juego de Tronos, como la otra en la que el Día de la Nación pues eludió acudir a una recepción de la zarzuela, en la que de nuevo el líder más comentado fue Albert Rivera, el máximo líder de Ciudadanos. Yo creo que todas estas cosas han ido radicalizando y van calando en el ciudadano. A Podemos, va calando, y además yo creo mucho en la telegenia en la política. Pues oiga, póngame al líder de Podemos y al líder de Albert Rivera y yo no voy a... quiero eludir clichés, pero creo que a nivel de telegenia está clarísimo y cae mejor. El líder de Podemos se ha radicalizado tanto que ha conseguido que mucha gente pues, le tenga manía. El poder de la televisión, y dicho desde una televisión, es absoluto. Tanto es así
que siempre en Estados Unidos dicen que Kennedy sin televisión no habría ganado las elecciones, porque las elecciones se jugaron en un debate en el que vapuleó a su contrincante y eso hizo posible que se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Y efectivamente en aquel debate en el que Pablo Iglesias admitía estar agotado con un ala que decía, yo no sé cómo líderes más mayores pueden soportar este ritmo, porque yo estoy exhausto, estoy agotado. Y luego yo creo, claro, que ellos se han equivocado en una cuestión en la que Ciudadanos ha acertado. Ciudadanos no se ha quemado con el poder quema. Podemos ha entrado a gobernar en todos los sitios donde le ha sido posible, es decir, ha formado pactos en todos los ayuntamientos donde es posible y se ha convertido en casta. Y ayer me lo decía el alcalde de Mislata y es así. Y son partidos que se califican de modernos y que luego hacen cosas más antiguas que los partidos antiguos. Entonces, claro, la gente dice, oiga, usted no me dé lecciones de moralidad porque a la hora de la verdad pues vemos a Carmena en el palco del Bernabéu cuando puso a parir a los que iban al palco del Bernabéu. Entonces, claro, Ciudadanos se ha mantenido virgen porque no ha tocado poder hasta llegar al 20 de diciembre. ¿Ha controlado esto mejor? Sí, señor Matoses, ¿se ve también con este punto de vista? Sí, ¿Se ha quemado más Podemos? Coincido básicamente. Podemos tuvo la habilidad de rentabilizar el descontento y el movimiento del 15M. Sí. Yo creo que es el que lo rentabilizó políticamente y creció mucho en un momento dramático en cuanto a la crisis, que afortunadamente pues ya no es tan dramática, y en la medida que la crisis deja de ser tan dramática, pues Podemos pierde fuerza, uniendo eso pues al hecho de lo que ha ocurrido en Grecia, a las manifestaciones que realizaban un tanto estrambóticas, como decía Mariano, y que luego pues todos los analistas pues han manifestado que son de imposible cumplimiento. Claro, todo ello creo que ha llevado a un desgaste que beneficia sobre todo, creo, al Partido Socialista, sobre todo al Partido Socialista y también a Ciudadanos. A Ciudadanos, bueno. Porque efectivamente ahí había un conglomerado que no se sabía muy bien de qué eran, porque a las manifestaciones del 15M iba gente de toda condición, clase, ideología, hasta el que se había peleado con la mujer esa noche, pues se iba a la plaza del ayuntamiento allí a manifestarse, a ver qué es lo que ocurría. Así es. Todo eso ya no... Bueno, es la radiografía del CIS. Seguiremos teniendo más datos, los iremos comentando de cara a esas elecciones 20 de diciembre. Y los partidos desde la Comunidad Valenciana están en este proceso de elaboración de listas. Creo que quedan 24 horas para presentarlas, es mañana, con todos los candidatos. Y ¿qué pasará? Esquerra Unida entrará finalmente con Podemos y Compromís. La última hora de esa reunión de anoche, Esquerra Unida decía que la oferta era humillante. El partido culpa de la falta de acuerdo a la intransigencia de Podemos y de Compromís. La lucha, una vez más, por estar en el número 3, en el número 4 o en el número 5. Fernando Lavallé, esto es normal. Es que es muy importante. Claro, esto es tan importante. A ver, es importante el lugar en el que se ocupa precisamente porque los resultados van a estar muy ajustados por la volatilidad de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que Izquierda Unida está jugando bien su papel, presionando hasta el último momento, porque es consciente de que si no va en otra lista no van a sacar nada, como ya ocurrió en las anteriores elecciones autonómicas, en el caso de la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo. Y lo complicado va a ser contentar a tantísima gente. Es decir, que mañana se tiene que presentar la lista ante la Junta Electoral Central, sí o sí. Y esto en el Partido Socialista, en todos los partidos ocurre. El tiempo corre en su favor o en su contra según se mire y van a estar hasta el último momento negociando sin aclarar si finalmente entrarán o no. Yo creo que Izquierda Unida es al primero que le conviene porque si no se va a quedar fuera, pero también al resto, ¿no? Porque hay una parte de votos que si se suman pues al final consiguen un resultado mejor. Pero no olvidemos cómo quedó Esquerra Unida con Mónica Oltra, como el Rosario de la Aurora. Sí, sí. Quiero decir, a ver, hay una parte muy importante de Esquerra Unida, que es la que aglutinaba a Gloria Marcos, que motivos le sobra para no poder ver en pintura ni al señor Ribó ni a la señora Oltra, porque, en fin, no hace falta que recordemos cómo se cargaron Esquerra Unida. Es decir, la señora Oltra engulló Esquerra Unida hasta dejarla pues, en el estado que está actualmente. Pero lo que es lamentable era lo que yo decía antes, que no den lecciones a PP y PSOE, porque al final en la confección de las listas la partitocracia es igual de lamentable que en los demás. Y lo único que importa es el sueldo y el pesebre. La lucha por el poder. Claro, señor Matos, efectivamente. Es decepcionante para la ciudadanía que todo lo que se está todo lo que se está debatiendo en ese posible pacto que se va a producir es quién ocupa un lugar o quién ocupa otro, las subvenciones, cómo se las reparten. Yo creía que en esos
en esos círculos lo que se debatiría o lo que se debía de debatir es pues cómo afrontar la situación que todavía desgraciadamente son demasiados españoles las que la sufren, la situación del paro. ¿Y quién está más preparado, ¿no?, para ser un candidato, para ir a una lista, para Cortes Generales? ¿Quién va a necesitar menos asesores porque ya está preparado él y no necesitará que un asesor haga su trabajo? Esto se mira poco. Eso es, a los votantes. Eso es lo que había que debatir, pero no, aquí lo que se está... Bueno, lo que se está es repartiendo la tarta. El pastel de lo que puede pasar. Es verdad, como dices tú, que Izquierda Unida yo creo que tiene muy pocas posibilidades si no se arrima al tema ese, aunque sea de número 4, número 5, que será casi imposible también de que salgan, pero bueno, alguna posibilidad podría tener, pero de otra forma, desde luego, no va a entrar en el Parlamento español. Ni en broma, ¿no? Señora Ayuso, además no olvidemos que es Esquerra Unida, Podemos y Compromís con estas 3 formaciones, que todavía complica un poquito más este proceso de elaboración de listas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el pacto ya es complicado, Compromís y Podemos, lo que pasa es que Compromís tiene un principio estatutario prácticamente, que es el de no ser la representación regional de un partido nacional, lo tienen dicho por activa y por pasiva, y entonces, claro, el pacto con Podemos es de alguna manera ser la formación regional o comunitaria de la Comunidad Valenciana de Podemos, que es una formación nacional que va a condicionar luego los votos o los sentidos de los votos de los diputados originarios de Compromís en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Mientras que si Compromís acude solo, al fin y al cabo sí que va a ser una voz genuinamente valenciana en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. Le interesa mucho que entre Esquerra Unida porque se juega también su coherencia política, es decir, el Bloc... Que no entre Izquierda Unida. No, le interesa para justificar la cabota que han dado finalmente. Es decir, vamos a ver, el Bloc sostenía que solo iría junto con Podemos si la confluencia era de más partidos, de una gran coalición. Ese era el posicionamiento de Pere Mayor, sí, del Bloc, que es en teoría el partido... Porque Pere Mayor ya está... Ya, pero era el posicionamiento del partido mayoritario de Compromís. Sí. Al final... Pere Mayor hace mucho tiempo que no pinta nada, ¿no? Porque la señora Oltra también lo engulló. No, es Enric Morera, ¿no? Enric Morera Bloc, sí. Sí, pero bueno, Pere Mayor es una persona con también mucho ascendente en el Bloc, vamos, actualmente todavía entre la militancia. Hay otra cosa que pero claro, para ellos es básico. Compromís sale en el CIS. Lo acabo de ver porque no recordaba el porcentaje, con un 1,4%. Es un porcentaje muy pequeño, pero si unimos el 1,4 a los posibles datos, a los posibles votos que se pierdan de Izquierda Unida, más lo que podría sumar Podemos, le apañaría bastante la... No le van a dar el sorpaso al PSPB, que era el objetivo. Eso ellos, el objetivo de la coalición era dar el sorpaso al PSPB para poner en apuros a Ximo Puig en la Generalitat, pero eso no va a ser posible por el desgaste de Podemos. Porque al final al que se vota es a Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Claro, busque, compare y si encuentra algo mejor, pues quédeselo, ¿no? El Partido Popular ahora va a arrastrar un desgaste lógico por haber estado gobernando todos estos años. Y el PSOE ha vivido ya una renovación interna, igual que Albert Rivera, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Pilar, ha llegado inmaculado, han llegado vírgenes. Hay otros partidos que han sufrido ese desgaste propio del poder, pero que llegan renovados, porque ya nadie más que el PP se acuerda de Zapatero o de Rubalcaba. Y Rajoy, igual que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular, el Partido Popular a nivel nacional tendrá que también vivir este proceso de renovación si no gana las elecciones. Pero Compromís tiene un problema añadido, el Bloc, y es que pues Compromís es la conformación de 3 partidos, Iniciativa, Esverge y el Bloc. Y el Bloc, a su vez, tengo entendido que en estos momentos pues tiene dos tendencias dentro del Bloc que son muy acusadas entre los jóvenes, entre Fran Ferri, Vicent Marsá, etcétera, y lo que es Enric Morera y el resto. Entonces, llegar a acuerdos significa que se tienen que poner de acuerdo, claro, no solamente los 4 de Compromís y Podemos, sino que en la izquierda plural pues también hay 3 o 4, ¿no? Sí. No es hay solo... que estudiar, yo tampoco. Esto nos da para un máster, tendríamos que tener cuántos son. Luego ya me dirás con qué programa
van a acudir a esas elecciones. Y sobre todo el ciudadano, generales. porque es a lo que yo iba. El ciudadano, a la hora de coger esa papeleta... Están dando a entender que les importa un pepino, porque yo creo que en eso coincido con Anguita, que lo importante es programa, programa y programa. Y aquí no se trata de programa, sino de colocar de entre tantos partidos que hay ahí, lo que podrían confluir ahí son muchísimos, pues a ver quién se coloca delante del otro. Lo que pasa es que Compromís ha salvado in extremis el pacto, pero yo creo que sale muy tocado de esta... Siempre sale in extremis los pactos en Compromís. No, pero ya va... Es decir, es una acumulación, por ejemplo, el hecho de que Pere Mayor no fuera finalmente conseller, de que Gracia Jiménez tampoco fuera consellera y que fueran efectivamente Marsá y Climent, que eran dentro del bloc los candidatos de Oltra, el hecho de que Oltra fuera la 1 en detrimento de Morera en las pasadas elecciones, incluso en 2011 Oltra impuso las listas de Compromís también, es decir, en el bloc hay mucho descontento y a mi modo de ver, tensar tanto la cuerda al final puede hacer que la señora Oltra se pase de frenada y pueda haber un problema en Compromís, porque el bloc, según aseguran, han salvado la coalición para no romperse, porque la ruptura hubiera supuesto un problema para el equilibrio del gobierno valenciano. Sí, porque la diferencia es que ahora se gobierna y cuando uno gobierna no quiere tonterías en su partido, quiere paz y tranquilidad, y esto en Compromís es verdad que está un poco complicado. Bueno, así están las cosas, sabremos en las próximas horas prácticamente lo que ocurre, porque insistimos, estamos a 24 horas de entregar esas listas con todos los candidatos de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Semana arrancaba con fuerza, reunión por fin entre Mariano Rajoy y el presidente Ximo Puig. Mariano Ayuso, ¿qué impresión le dio este encuentro entre Mariano? ¿Simple postureo o...? Bueno, yo lo veo muy positivo, es decir, que el presidente del Gobierno del Estado y el presidente de una comunidad autónoma se reúnan y hablen es muy importante. O sea, lo que era tremendo era la situación que a veces se ha vivido, incluso siendo del mismo signo político, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Comunidad Valenciana, de incomunicación, ¿no? Pero estamos ya en final de legislatura, señor Estamos en final de legislatura, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque el Gobierno del Estado tiene un compromiso con la Comunidad Valenciana y si no puede sufrir un fuerte fiasco en el voto en la Comunidad Valenciana, el partido del señor Rajoy, el Partido Popular. Entonces, sea lo que sea el presidente de la Comunidad Valenciana, sea socialista o sea popular o sea de Compromís, yo creo que el Gobierno del Estado tiene la obligación, y se ha visto, de comprometerse, de venir o reunirse, a hablar y comprometerse con la Comunidad Valenciana, que evidentemente, como decía Pilar, la resolución no son 1.500 o 1.400 millones de euros, sino el cambio del sistema de financiación y la contemplación de la población demandante de servicios y que la población que tenemos, etcétera, antes que unas transferencias de capital o una ampliación del FLA. Pero el caso es que es un avance importante, que por lo menos se nos ha escuchado, se nos ha tenido en cuenta y se nos da, aunque solo sea el balón de oxígeno para poder respirar el curso que viene. Decía, sí, Pilar Tamayo, poco ruido y no. Mucho ruido y pocas nueces. Parafraseando a William Shakespeare en su famosa obra de teatro. Sí, Fernando Lavadí, ¿se ve así? Mucho ruido y pocas nueces. A ver, sí, porque esta foto era necesaria. Le beneficia muchísimo a Ximo Puig, aunque estemos al final de la legislatura, pero es verdad, y yo lo he criticado siempre, que Rajoy ha venido hasta en 2 ocasiones a la Comunidad Valenciana para un acto de partido, y este encuentro se tendría que haber producido hace muchísimo tiempo. Claro. Dicho eso, Ximo Puig salió de la reunión vendiendo que después de este encuentro había conseguido que el dinero llegara a la Comunidad Valenciana, y hoy hemos descubierto pues que parece ser que llegó una carta desde el propio gobierno, desde la Moncloa, a la Consellería diciendo que este dinero iba a llegar el mismo día en el que Mariano Rajoy se reunió con Ximo Puig. Entonces, yo creo que hay alguien que no ha contado la verdad. ¿Vale? Bueno, esto se ha publicado, está en los periódicos. Independientemente de lo que haya ocurrido, me parece bien y positiva la reunión, y me parece bien que lleguen los millones de euros hasta aquí. Pero estamos en campaña y no hay que olvidarse. Rajoy no venía a reunirse con el presidente de la Generalitat, no se reunía donde fuera con el presidente de la Generalitat Valenciana hace muchos meses. Pero es que ahora por lo menos viene a los actos del Partido Popular Valenciano y se reúne con Ximo Puig. Bueno, es que antes no se reunía. Ha costado esta reunión. No se reunía pero ni es que con los del Partido Popular, no venía ni actos del Partido Popular Valenciano. Sí, pero vamos, yo creo que, en fin, habrá aprendido la lección. El señor Rajoy se ha equivocado de
enteramente con el tratamiento dado a la Comunidad Valenciana, efectivamente, es decir, lo han pagado todos los candidatos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, más allá de los casos de corrupción que no tienen un pase, pero los resultados en la Comunidad Valenciana supongo que le habrán abierto los ojos al señor Rajoy. A mí me parece que el encuentro llega tarde, porque llega después de que ya se hayan convocado las elecciones. Ya se han disuelto las Cortes. Yo estoy con Mariano. El presidente del Gobierno, dentro de su sueldo, tiene por obligación que atender al presidente de todos los valencianos, independientemente del color político. Pero ya maltrató, ya maltrató al señor Fabra, que sudó tinta con un maltrato no solo institucional, sino también de partido. Es decir, no nos acordemos el chuleo, hablando pronto y mal, con la candidatura del señor Fabra. Le hizo pasar un sufrimiento que no es de recibo. Y tampoco se le enviaron al señor Fabra esos 1.500 millones necesarios que le exigía para hacer por frente. justicia, efectivamente. Señor Matoses, ¿cómo se ve todo esto? Pues yo creo que no tenía que ser noticia que el presidente de España reciba al presidente de una comunidad, de la Comunidad Valenciana ni del resto de comunidades. Después de varios años de desprecios constantes a la Comunidad Valenciana, es un avance para que Rajoy... Tenía que haber una fluidez de comunicación que redundaría en beneficio del bienestar de los ciudadanos, de esta comunidad y de todas las comunidades. Yo creo que en el momento en que resultaron elegidos los presidentes que resultaron elegidos de las comunidades, lo primero que tenía que haber hecho Rajoy es recibirlos a todos, pero así uno detrás de otro, a todos. Y conocer pues cuáles eran sus pretensiones, sus planteamientos, etcétera, etcétera. Y en la medida de lo posible, coayudar y ayudar a que se llevaran a cabo si eso consideraba que representaba un beneficio para, o algo positivo para el bienestar de los ciudadanos. Pero yo creo que detrás de esta reunión está la financiación. El Cristóbal Montoro todavía nos chuleó más, y Beteta, bueno, yo en algún programa planteé que había que declarar persona non grata al señor Beteta y al señor Montoro, el desprecio que demostró con respecto a los empresarios y a los políticos. El señor Fabra, desde luego, yo creo que pocos hubieran aguantado lo que aguantó el señor Fabra, no solamente con la designación, sino con cómo se las hicieron pasar, que no les daban un duro, y la Comunidad Valenciana estuvo mucho tiempo sin un céntimo, sin poder pagar ni a proveedores ni a nadie. Yo no sé si es que hace demasiado tiempo de ello y no nos acordamos, pero hace 3 años la Comunidad Valenciana estaba en quiebra total, sin un duro y sin poder pagar a nadie. La pregunta es, ¿se retomará el tema de la financiación, gobierne quien gobierne después del 20 de diciembre, que es realmente lo que nos interesa, lejos de reuniones y de encuentros y de postureos? ¿Se abrirá? Por ley es obligatorio, porque ya se debería haber hecho. Quiero decir, a ver, el modelo de financiación que está vigente se ha prolongado, pero ya se debería haber aprobado otro nuevo, que no se ha aprobado por motivos electoralistas, por cálculos mal hechos del presidente del Gobierno. Es decir, él no quería abrir un melón. ¿Por qué? Porque era Extremadura, que tocaba uno de los suyos, era Castilla y León, que tocaba otra de las suyas, nada más y nada menos que secretaria general de su partido, porque era Aragón, porque era la Comunidad Valenciana. Ahora, yo sí que bajaría el nivel de expectativas. ¿Por qué? Porque teniendo todos los motivos que los tenemos y nos sobran, la negociación no va a ser bilateral en ningún caso, porque se negocia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la negociación es a 15 bandas, porque son 15 comunidades autónomas. Que el criterio debería ser meramente objetivo y no político, y el objetivo es criterio poblacional, pues ojalá sea así. Pero es complicado, se prevé así. Es complicado porque hay muchos criterios posibles, el poblacional, el de superficie, y cada Comunidad Valenciana intenta pues, defender lo que más hay muchísimas posibilidades y todas no contentan a todo el mundo. Dispersión geográfica. El próximo presidente del Gobierno tendrá el reto de conseguir efectivamente abrir este melón y sacarlo adelante, porque no va a ser fácil. Con una composición del Congreso como la que vamos a tener, que habrá que ver de qué forma queda, cómo se suman las mayorías, va a ser muy complicado. Y con comunidades autónomas gobernadas por ensaladillas de partidos, tripartitos, cuatripartitos, va a ser muy complicado. Una cosa más, esto es verdad, se tendría que haber hecho en esta legislatura pasada, porque el PP lo ha tenido muy fácil porque todo el mapa español prácticamente era azul, era de ellos, y entonces hubiera
hubiera sido muchísimo más fácil sentar a los 15 presidentes y presidentas y llegar a un acuerdo de una manera más fácil. Y en el 2009 también hubiera sido muy bueno porque tenía mayoría absoluta al PSOE y es cuando se llevó a cabo la elaboración del actual sistema de financiación. Claro. Eso siempre será complicado, porque la tarta es la que es. A partir de ahora no, sí. Eso siempre ha sido y siempre es y será complicado. La tarta es la que es y lo que tú le des a alguien que se lo merece, se lo tienes que quitar a alguien que va a decir que él también se lo merece. Claro. Y va a ser un problema gordo, muy gordo. Desde luego tenemos que ponernos un poco serios, digo los valencianos, los catalanes, una de sus principales reivindicaciones que subyace debajo de todo es que ellos quieren tener un sistema de cupo concierto como los vascos o navarros. Bueno, pues yo creo que ya es hora de que los valencianos también reclamemos que somos una comunidad autónoma histórica, que nosotros también reclamemos un cupo concierto. Y el Estado español en su conjunto, España, yo soy patriota español, no lo oculto, pero España es una realidad, como dicen ahora, plurinacional o pluricomunitaria, y entonces lo que no hay mucho sentido es que se siga manteniendo el criterio de una distribución de la financiación unitaria, regionalista, para algunos, y en otros casos, como el de País Vasco y Navarra, y los catalanes quieren romper la tarta por el mismo lado, y si no han dicho que se van, mantengan un modelo confederalista prácticamente, parecido a la Confederación Helvética, etcétera. Entonces, pero Mariano, la verdad es que es un agravio muy grande. El único líder que se ha atrevido a abrir el melón de la finalización de los cupos constitucionales ha sido Albert Rivera. Albert Rivera ha sido el único que ha dicho que le parece que está anticuado, que haya, sí, pero digo de los que confluyen para presidentes del gobierno, el único que ha tenido esa valentía ha sido el líder de Ciudadanos, que ha dicho, oiga, a mí me parece que está desfasado que haya dos comunidades autónomas que por constitución tengan que percibir dinero mediante un cupo, en detrimento sobre todo del arco mediterráneo, que todo el arco... Bueno, es al revés, en realidad el sistema del cupo y del concierto vasco-navarro, bueno, del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, es que la recaudación la hacen ellos y simplemente tienen que entregar el monto del cupo, etcétera, para subvenir los elementos comunes de todo el Estado, lo cual no deja de ser bastante racional y conforme con un esquema federal o bueno, pues será uno de los temas a los que se afrontará el nuevo gobierno. El mismo tratamiento. Sí, claro. Pero lo que no resulta de recibo es que haya dos comunidades que sí que lo tienen y el resto no. Eso no puede ser. Y además la Comunidad Valenciana tiene dos problemas que tú lo has apuntado antes. Uno es el sistema de financiación y otro es el no reconocimiento de la población real. Claro. No somos 4 millones, somos 5 millones. O sea, es una doble discriminación que se produce. Y yo creo que en ese sentido ya está bien y aunque sea muy problemático, no debemos de consentir que la situación de la financiación continúe hasta ahora, porque eso yo creo que la liebre no había saltado antes, porque como se recaudaba mucho y había dinero... Era otro momento económico también. Entramos en la recta final. Un endeudamiento barato. Sí, me gustaría tocar también, ha sido uno de los temas destacados esta semana, el juez suspendía la declaración del expresidente Francisco Camps por la gestión de la Fórmula 1. Fernando Labadí se sentará finalmente, lo veremos al expresidente. No hay duda de que sí. No hay duda de que sí, porque la Fiscalía lo dice claro. Yo siempre alucino, por decirlo claro, con la imagen, porque alucino porque me lo imagino, porque no hay testimonio gráfico, pero Camps, el día de antes de dimitir, firmó un contrato en inglés, que es precisamente por el que ahora le dice al juez que hay que traducirlo, porque no sabe si en ese contrato dice lo que se supone que dice y que él firmó. Que genera indefensión. Exacto, Camps firmó un día antes de dimitir un documento por el que prorrogaba 10 años el contrato de la Fórmula 1. En esas horas estaba ya su cabeza pendiente de un hilo porque desde Génova querían cortarla. Entonces, yo no sé por qué una persona en esa tesitura y en ese contexto firma un documento en inglés que ahora dice que por su propia defensa tienen que traducir. Yo no firmo cualquier cosa. Es que me leo hasta la letra pequeña de lo que firman los bancos. Es que entonces no lo entiendo. Ahí hay algo raro. No, él no pensaba en dimitir. Es decir, bueno, cuando firmó esto. Pero fue el día de antes. Cuando fue el día de su partido. Pero pensaba gobernar de verdad 10 años más. Sí, no, vamos a ver. Cuando su partido manda al señor Trillo, y esto lo podría contar el señor Trillo, para cortarle la cabeza. Os acordaréis que el TSJ abrió y cerró varias veces la puerta mientras él daba vueltas con el coche. Y le llegó a decir a Trillo, yo me declaro culpable y sigo gobernando. Y le dijo Trillo, no,
te declaras culpable y dimites. Y ahí fue cuando decidió dimitir, de todas maneras sin declararse culpable, porque él no era consciente de que en Génova le cortaba la cabeza. No lo era. Yo creo que sí lo era. No lo era, Fernando, no lo era. No, yo pienso que la presión aumentó muchísimo, la presión mediática, había voces dentro del partido, es verdad que no se hicieron públicas todas, pero había voces a Trillo ya sabía que lo iban a mandar. Ya, pero él estaba en una situación de que acababa de ganar unas elecciones por una mayoría absoluta aplastante y la más histórica que había conseguido su partido, y él conseguía o consideraba que bajo ningún concepto iba a dimitir. Se nos acababa el tiempo. Ahora, lo que es tremendo es que firmara un contrato el presidente de un gobierno sin saber lo que firmaba. Una frase, porque se nos acaba el tiempo, Mariano, de su opinión al respecto del tema de Camps, muy breve. Se sentará en el banquillo, salvo que le declaren incapaz, pero vamos. Y señor Matoses. Sí, yo creo que se sentará en el banquillo porque ya se hubiera sentado si no hubiera sido por el tema de la traducción. Por lo tanto, creo que eso es irreversible y ojalá él y todos los demás que estén imputados aquí y en cualquier sitio de España, pues no sean responsables de nada y resulten absueltos. Pero que se sentará, yo creo que es impepinable. Pues se nos pasó... Incluso él mismo, eso ha dicho. No tiene abogado. Se nos pasó volando esta tertulia entre amigos, dos periodistas, dos analistas, qué pena. Así, hasta aquí hemos llegado. Mariano Ayuso, gracias, buenas noches. Pilar Tamayo, buenas noches. Fernanda Labadí, nos vemos pronto, buenas noches. Y señor Matoses, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí llegó Hoy Ágora, interesantísima, por cierto. Les espero ya el próximo lunes con nuestra tertulia. Gracias por estar ahí. Buenas noches.